Señor, te damos gracias, Padre, porque por ese amor tan grande y merecido que tú nos has dado. Gracias, Señor, por ese sacrificio que tú hiciste por nosotros en aquella cruz. Gracias también, Señor, por el Espíritu Santo que nos has dado, para que de esta manera, Señor, podamos ser embestidos de poder de lo alto y podamos también predicar el mensaje que tú nos has dejado, Señor, para que anunciemos a este mundo perdido por el cual tú moriste. Señor, también te pedimos, Padre, que tú abras nuestro entendimiento, que, Señor, que tu Espíritu Santo haga la obra de convencimiento en nuestras vidas, y lo que vayamos a estudiar en esta tarde, Señor, que sea también para salir edificados con tu palabra, y también, Señor, podamos tener más herramientas para poder interpretar tu palabra de la manera correcta. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a dar continuidad a lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Acerca de la hermenéutica bíblica, que hablamos que es el arte, son las herramientas que podemos tener, ¿verdad? Para poder interpretar de manera correcta, de manera fiel, la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Entonces, vamos a continuar con hermenéutica. Vamos a nada más brevemente a recapitular un poquito acerca de lo que vimos el domingo pasado. Y hablamos un poquito acerca de lo que es la hermenéutica como parte de la introducción, y empezamos a ver los requisitos hermenéuticos. Entonces vamos a la parte, ¿qué es hermenéutica? De alguna manera, ¿por qué tenemos que estudiar hermenéutica? Bueno, porque evita que subjetivicemos la fe. Es decir, que de alguna manera nosotros seamos... no vayamos con lo que nosotros pensamos, lo que a nosotros nos parece, sino lo que verdaderamente Dios está diciendo. Es decir, que la hermenéutica nos va a facilitar, nos va a dar esas herramientas históricas, gramaticales, literarias, para entender qué quiso decir Dios a sus autores originales antes de aplicarlos a nosotros hoy, y hace nuestra interpretación algo objetivo. Entonces, eso es parte del porqué la hermenéutica. Ahora, lo que vimos el domingo pasado era la importancia, es decir, podemos sabernos las reglas de la hermenéutica al pie de la letra, pero si no tenemos al Espíritu Santo, ese conocimiento prácticamente es vano. De nada nos sirve. Por eso en la Escritura podemos encontrar que dice que el conocimiento envanece, porque en una persona que nada más sabe, solamente va a acabar envanecido, porque si no tiene al Espíritu Santo, no le va a dar la humildad necesaria para que todo ese conocimiento que tiene realmente lo aplique en su vida. Entonces, es la importancia del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque sin su presencia, nosotros solamente vamos a estar leyendo un libro sin entender realmente lo que leemos. Si no hemos nacido de nuevo, tenemos la ausencia de su Santo Espíritu y por lo tanto no entenderemos lo que leemos. Entonces, por eso es importante tener al Espíritu Santo como ese sello en nuestras vidas. Hablamos acerca del etíope, hablamos acerca del eunuco, ¿verdad? Entonces, estos personajes que podemos encontrarlos en la Biblia, entonces hablamos un poco acerca de ellos. Ahora, vamos a la siguiente. Tener al Espíritu Santo, una de las cosas es que nos va a ayudar a entender lo que leemos. Pudimos ver nosotros en la historia del eunuco, pudimos ver nosotros en la historia de Nicodemo, que ellos leían pero no entendían lo que leían. En el caso de Nicodemo, él sabía pero no entendía. Era una gran diferencia, ¿verdad?, entre el eunuco o el etíope, ¿verdad?, que él leía, él iba a adorar a Jerusalén, pero no sabía lo que adoraba. Él no entendía qué es lo que estaba haciendo, vivía nada más una vida religiosa. Pero sin embargo, Nicodemo, que era una persona principal entre los judíos, lo acabamos de leer ahorita en la lectura, que era una persona que sabía, que conocía, era un fariseo, era miembro del Sanedrín, o sea, no era cualquier personaje. Nicodemo era un hombre conocedor de las Escrituras, pero solamente eso, sabía, pero no entendía. Por eso era la importancia del nuevo nacimiento. Ahora, aquí es donde vamos al siguiente. Entonces vimos la parte importante de tener al Espíritu Santo, ya vimos estos tres aspectos, síguele. Ahora vamos a ver la importancia de querer aprender. Y aquí en querer aprender es muy importante que lo tengamos presente,
¿Por qué? Porque de alguna manera, si no se quiere, no se puede, ¿verdad? Entonces, la importancia de que veamos que si verdaderamente nosotros estamos dispuestos a aprender. Fíjense bien cómo dice Filipenses capítulo 2, versículos 12 al 13. Filipenses capítulo 2, versos del 12 al 13. Filipenses 2, del 12 al 13. Yo les voy a dar lectura ahorita. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Aquí hay un principio bíblico, sí, que podemos nosotros encontrar. Es decir, si tampoco no tenemos al Espíritu Santo, nunca va a haber en nosotros el deseo, nunca va a haber en nosotros esa hambre de querer saber más de Dios, de saber más cómo es Él, de saber más cómo Él piensa, de saber más qué es lo que Él quiere de nosotros. Entonces, si nosotros no tenemos en cuenta esta parte importante de que Dios es el que en nosotros va a producir tanto el querer como el hacer, entonces una persona que dice, pues es que la verdad, oye, ¿y has leído tu Biblia? Pues es que la verdad no he tenido el tiempo. Es que cuando la empiezo a leer me duermo. La verdad siento como que sí la leo, pero la leo cada que puedo. No podemos ver, no estamos diciendo que a lo mejor no sea salva la persona, pero necesita crecer más, necesita madurar, necesita entender la importancia que tiene la palabra de Dios para un hijo de Dios. Entonces, aquí el apóstol Pablo a los filipenses les está hablando acerca de que nosotros nos corresponde ocuparnos de esa salvación que el Señor nos ha dado, y lo tenemos que hacer con temor y con temblor. O sea, son dos aspectos importantes que aquí van a producirnos a nosotros entonces ese querer como el hacer. Es decir, yo hago lo que hago, y si estudio su palabra es porque yo quiero obedecerlo. Por eso empieza diciendo el apóstol Pablo: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido. Entonces, aquí dice también el apóstol Pablo: no solamente en mi presencia, sino también en mi ausencia, hablando de él como figura apostólica, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A lo mejor aquí abrimos nuestras Biblias, a lo mejor aquí leemos la Biblia, a lo mejor aquí lo hacemos de una manera en la que, pues, para que todos vean, llevo mi Biblia y todo, pero en casa nunca más la volvemos a abrir. Entonces, aquí esta parte de este principio nos está mostrando, 1, la obediencia. 2, nos enseña a ocuparnos en esa salvación que Dios nos ha dado con temor y temblor, y que Dios va a ser el que va a producir este deseo de querer aprender. ¿Sí? Lo tiene que producir Dios en nuestras vidas. Ahora, fíjense bien, hay una frase que dice de la siguiente manera: dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo. Otra parte esta frase dicha de otra manera también lo han comentado y lo han dicho: lo escuché y lo olvidé, lo vi y lo entendí, lo hice y lo aprendí. Si nosotros tratamos de aplicar esto a nuestra actualidad, cuando empiezas diciendo dime y lo olvido, ustedes han visto que cuando de repente dicen: oye, ¿y cómo hiciste esa comida? Y la persona en ese momento te empieza a dar la receta. Y tú dices: ok, llegas a la casa y ¿qué pasa? Te pones a tratar de hacer la receta y ya se olvidó. Si nada más nos quedamos con lo que nos dicen, se olvida. Aplicándolo a la vida en Cristo, cuando estamos haciendo vida en iglesia, ¿qué es lo que sucede? Si solamente nos quedamos con lo que aquí se nos dijo, ¿qué va a pasar cuando lleguemos a la casa? Se nos va a olvidar muy probablemente. Si no tomamos anotación, a lo mejor con mucho más razón se nos va a olvidar. Ahora,
La segunda parte de esta parte dice, enséñame y lo recuerdo. Aquí lo que estamos tratando de hacer con estas partes gráficas que tenemos es para que se nos quede un poquito más esta enseñanza. Y a lo mejor parte de esto lo vamos a recordar, sí, pero nunca va a ser lo mismo a que si nosotros lo empezamos a practicar, entonces lo vamos a aprender, ¿verdad? ¿Por qué? Porque, ok, ya me dijeron la receta, ya me pasaron la receta, pero esa receta no se va a hacer sola, la tengo que hacer. Entonces, cuando yo hago esa receta, a lo mejor no me va a quedar igual que la otra persona, a lo mejor hasta me puede quedar mejor, me puede salir mejor la receta. O a lo mejor no me va a salir como aquella persona, pero voy a disfrutar, porque yo preparé esa comida con esa receta. Entonces, nosotros no vamos a entender hasta que no empecemos a obedecer. Esa es la parte que a nosotros ya como hijos de Dios, ya tengo el Espíritu Santo, ¿ahora qué sigue? Ahora lo que yo tengo que empezar a hacer es a obedecer. ¿Por qué? Porque ya me lo están diciendo a través de una predicación, ya me lo están enseñando a través de lo que estamos empezando a hacer aquí. Esto se los vamos a mandar luego por WhatsApp, esta presentación del día de hoy, porque vamos a concluir ya la introducción de todo esto y los requisitos de la hermenéutica principales. Entonces, esto ya lo van a tener ustedes en sus casas, pero ahora ¿qué les va a faltar a ustedes? Practicarlo, hacerlo. ¿Sí? Entonces, ok, ya tengo al Espíritu Santo. Muy bien, ya soy un hijo de Dios. Ahora tengo que querer aprender. ¿Sí? Y ahí es donde cuando nosotros queremos empezar a aprender, entonces empieza a abrirse nuestra mente a lo que la palabra de Dios dice. De alguna manera, la responsabilidad divina en esto que acabamos de ver de dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, de esta frase que dijo Benjamin Franklin en su momento, trasladándolo a la escritura, nosotros podemos encontrar esta parte de la responsabilidad divina. El dime, en Efesios 4:11 podemos encontrar que Dios estableció, ¿sí? Dios es el que instituyó, Dios es el que establece, y está ahí en unas hojitas atrás de donde estamos. Efesios 4:11 nos dice, y Él mismo. Y si nos vamos al contexto, Él mismo es Cristo, porque está hablando sobre nuestro Señor Jesucristo y la importancia de la unidad del Espíritu Santo. Dice que Él mismo instituyó a unos apóstoles, que ya no son vigentes en nuestros días, a otros profetas, que hoy lo podemos aplicar a los predicadores, a otros evangelistas, personas que son personas habilidosas para compartir el evangelio, misioneros a los cuales se les aplica hoy en día. Y dice a otros pastores y maestros. El dime, Dios ya lo está haciendo. Ya nos dejó su palabra revelada. Ya Dios nos dejó dicho todo lo que Él quería que nosotros supiéramos. Y aparte nos está dejando a pastores, profetas y maestros. Pero ¿quién nos va a enseñar todas las cosas? Juan capítulo 14, 26. Juan capítulo 14, 26. Juan 14, 26 nos dice. ¿Cómo dice Juan 14, 26? Aló, Espíritu Santo. Más el Consolador. Y luego dice, ¿de quién está hablando? En esta parte anterior dice, al Espíritu Santo, a quien el Padre enviará. Aquí todavía era la promesa, todavía no la habían recibido. En este caso, aplicándolo a nosotros, es a quien el Padre ya envió en su nombre. Él nos va a enseñar todas las cosas y nos va a recordar todo lo que Él nos ha dicho. Entonces, es la importancia. Dios ya en su responsabilidad divina dijo, bueno, yo ya te lo dije, ya está mi palabra, te dejé pastores, maestros, profetas o predicadores, así que no hay excusa. Mas aparte de que yo ya te di personas humanas para que tú puedas verme a través de ellos y escucharme a través de ellos, también te estoy dejando a mi Espíritu Santo en ti. Te lo estoy depositando en ti porque Él es el que te va a enseñar todas las cosas y Él es el que te va a recordar todas las cosas. Ahora, ¿cuál es la parte que a ti y a mí nos corresponde a nosotros? Es involucrarnos para aprender. ¿Sí? Entonces, ¿cómo nos vamos a involucrar para empezar a aprender? En mi casa voy a tener tiempo con Dios.
a través de su palabra, voy a tener tiempo con Dios a través de la oración. Entonces podemos encontrar que en la Biblia la voluntad de Dios, ¿sí?, se revela en ella. Ahora, hay algo importante, ¿sí?, que nosotros se nos ha mandado a escudriñar las Escrituras. Y escudriñar no es solamente leer, sino es estudiar. Entonces, si nos vamos dando cuenta y lo aplicamos a nuestros días, esta parte de la importancia de involucrarnos en el aprendizaje, es, si nos vamos al libro de Lucas, al Evangelio de Lucas, capítulo 17, fíjense bien, Lucas capítulo 17, versos del 11 al 19. Lucas 17, 11 al 19 nos empieza diciendo: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Y al entrar en una aldea les salieron al encuentro. ¿Cuántos leprosos dice ahí? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos. ¿Por qué? Porque no se podía acercar un leproso. Los leprosos eran aislados, eran desterrados de hecho dentro de las naciones. Dice: y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando Él los vio, es decir, nuestro Señor Jesucristo los ve, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras fueron limpiados, que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Los samaritanos habían hecho un sincretismo entre los judíos y los gentiles, por eso no eran bien vistos por los judíos los samaritanos y tenían un pleito casado con ellos desde hace tiempo. Respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pero fíjense, ¿dónde podemos encontrar esta parte de involucrarnos en el proceso de este aprendizaje? El Señor Jesucristo les da una orden. Cuando Él los vio, les dijo: id, vayan y muéstrense a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, es decir, ¿qué fue lo que hicieron los leprosos? Obedecieron, ¿sí? Entonces, al momento que ellos obedecen, entonces dice: mientras ellos iban en el camino, fueron sanados. Entonces, imagínense, el acto de la obediencia los llevó a ellos a recibir su sanidad, a recibir ese milagro, y fueron limpiados. Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que tener en nuestras mentes. La voluntad de Dios, que es sanarnos de nuestro pecado, se manifiesta en la acción de ir y obedecer, es decir, creer en el Señor Jesucristo, tener fe para con Dios. Pues si hubieran esperado ellos a ver su piel sana para dar el primer paso, yo creo que se habían quedado leprosos. Es decir, si ellos hubieran esperado y decir: bueno, nos dijo que vayamos con los sacerdotes para que seamos limpios, para que seamos sanados, pues a ver, vamos a quedarnos aquí a esperar a ver a que sanemos. Nunca hubieran sanado, porque la instrucción fue: vayan, y en el camino van a ser sanados, ¿no? Entonces, vayan. Ellos empezaron a caminar y sobre el camino fueron sanados. Muchas veces a lo que a nosotros nos pasa es: híjole, voy a abrir la Biblia, pero es que, y si llevamos un plan de lectura o algo, nos toca leer Apocalipsis, y yo el Apocalipsis no lo entiendo, está muy complicado, está muy difícil de entenderlo. ¿Qué hago? Entonces, la instrucción es: escudriñad las Escrituras, estudiar, profundizar en las Escrituras. Ahora, si nosotros nos vamos a esta parte práctica de Nicodemo y el eunuco, que son los casos que hemos visto, ahorita hicimos un paréntesis con los 10 leprosos, pero lo que podemos entender y lo que podemos ver en Filipenses, que fue el primer capítulo que vimos, es que si no se quiere, no se puede. Si no tenemos al Espíritu Santo, no será producido en nosotros el querer ni el hacer. Si no estamos en comunión con Dios, no será producido en nosotros el querer ni el hacer. Si no hay la disposición de nosotros como hijos de Dios de querer aprender, o en algunos casos, y este es el más difícil, reaprender, no se logrará el entendimiento, y cuando no hay entendimiento, no hay crecimiento. Sí.
Entonces ya estamos seguros que somos hijos de Dios. Ok, ya. Tenemos el primer requisito para entender la Escritura. Ya tenemos al Espíritu Santo. Pero si yo no estoy dispuesto a ir a la fuente de vida eterna, que es su palabra, si yo no estoy dispuesto a ir a la fuente de donde viene todo el conocimiento, toda la sabiduría, que es su palabra, entonces sencillamente nunca voy a lograr tener ese entendimiento en mi vida. Porque si yo ya estoy convencido que tengo el Espíritu Santo, no me debe de caber la menor duda que Él me va a enseñar todas las cosas. ¿Sí? Él es el que me va a enseñar todas las cosas. Porque recordemos que vimos el principio bíblico el domingo anterior, porque ninguna profecía fue traída por voluntad humana, ¿sí? Ni tampoco la profecía es de interpretación privada. La Escritura no es de interpretación privada. Muchas veces decimos, o han dicho muchas personas, es que son los ungidos de Dios. Los ungidos de Dios somos todos los hijos de Dios, porque todo hijo de Dios tiene la unción del Santo, es decir, tiene al Espíritu Santo morando en sus vidas. Es decir, que no hay es que Él está más ungido, es que Él tiene más unción. No, tenemos la misma unción, tenemos al mismo Espíritu Santo. El Espíritu Santo que tengo yo es el mismo Espíritu que tiene usted, es el mismo Espíritu de Dios. Entonces, aquí es la importancia, querer aprender. Pero recordemos que es Dios el que va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Sí? ¿Y cómo lo vamos a lograr? Tenemos que tener esa disposición. Pero no solamente de aprender muchas veces, sino también de reaprender. Es decir, cambiarnos el chip de muchas cosas que a lo mejor hemos creído así porque así nos lo enseñaron, pero nunca lo hemos estudiado, nada más lo hemos replicado, lo hemos hecho así porque así lo han hecho toda la vida, entonces nos convertimos en tradicionalistas porque se convierte en una tradición nada más. Como así lo hemos hecho todo el tiempo, desde que existe la iglesia bautista, desde que existe la iglesia, por eso nada más lo hago. No, tengo que entender por qué lo estoy haciendo. Entonces, si no hay la disposición, no va a haber entendimiento, y si no hay entendimiento, no hay crecimiento. Cuando continuamos con entonces el contexto del eunuco y Felipe, el diácono y evangelista que podemos encontrar en la Biblia, y nuestro Señor Jesucristo con Nicodemo, vemos esa disposición de querer ser un discípulo, un aprendiz de Cristo. Y el Señor estaba usando a Felipe para llevarlo a él, y el Señor Jesucristo estaba haciendo su trabajo en Nicodemo. En Hechos capítulo 8, versículo 34. Hechos capítulo 8, versículo 34. Vamos a recordar un poco acerca del eunuco, del etíope, que esto ya lo vimos en la lección pasada, ¿verdad? Hablamos ya quién era y todo el contexto histórico, hablamos un poco acerca del eunuco. Pero Hechos 8:34, aquí está el deseo de querer aprender. Dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Si nos damos cuenta lo que hizo el eunuco, el Felipe rogó. No solo era una simple pregunta, tampoco era una petición cualquiera. Esto se había convertido en un ruego. El eunuco, el etíope, ya había entrado en una desesperación porque estaba leyendo, iba camino a Jerusalén a adorar, pero no entendía lo que estaba haciendo. No entendía por qué iba a adorar, no entendía de quién hablaba el profeta Isaías, no entendía las escrituras. Él ya había entrado en esa desesperación. Estaba haciendo esa petición con humildad, con fervor, pero con un sentido de urgencia. Él estaba teniendo una necesidad extrema. No era una simple solicitud. El eunuco reconocía que no tenía el poder, no tenía la capacidad para conseguir entender por sí mismo, y apeló a la voluntad y la misericordia de Felipe. Felipe, te ruego que me digas. Para que una petición sea considerada un ruego, suelen estar presentes estos tres elementos en un ruego. Fíjense bien. Los tres elementos que podemos encontrar es humildad, intencionalidad
y reconocimiento de dependencia. 3 aspectos para que yo pueda rogar. Cuando yo ruego a Dios por algo, es porque yo ya estoy desesperado por aquello que estoy pidiendo, por aquello que estoy esperando tanto tiempo, ¿verdad? Entonces, ay Señor, en serio, yo te lo estoy pidiendo, te lo estoy implorando, te lo estoy rogando, y a lo mejor con lágrimas en los ojos estamos. Eso es humillarnos delante de Dios. Nos estamos humillando porque reconocemos que sin Él no vamos a poder ver ese milagro, no vamos a poder lograr aquello que tanto anhelamos. Entonces, eso nos lleva al ruego, una necesidad extrema, reconociendo esa necesidad que tenemos. El que ruega no exige, sino que reconoce su posición de necesidad. Eso es humildad. El rogar no es exigir. Dios, es que yo te exijo que tú me respondas. No, estoy yendo a Él diciéndole, ya no puedo más yo en mis propias fuerzas. Yo lo he tratado de hacer y todo me sale mal. Dime cómo hacer las cosas. Entonces, esa es la manera, en la actitud con la que tenemos que ir a la palabra de Dios, con humildad. Yo no voy a ir a la palabra de Dios para decir, a ver, Señor, yo quiero que tú me digas esto, por eso voy a tu palabra. No. ¿Qué me quieres decir tú a través de tu palabra? Con humildad ir a la palabra de Dios, con intencionalidad. A diferencia de una oración casual, el ruego implica que el corazón y las emociones sean como un clamor del alma. Aquí se convierte en una necesidad que nos exige a nuestra alma una urgencia de resolver la duda, la situación donde ya no aguantamos, donde ya no podemos en nuestra propia capacidad, y nuestra intención va intencionada hacia Dios, dirigida hacia Dios. Y reconociendo su dependencia, se ruega a quien se cree que tiene la capacidad de ayudarnos. Cuando nos para el tránsito y resulta que nos va a poner una multa, por favor, señor oficial, mire, yo sé, tengo la licencia vencida, perdóneme, sé que merezco una multa, discúlpeme, la verdad, le ruego por favor que no me la ponga. ¿Por qué le estamos rogando? Porque sabemos que es el único que nos puede evitar que nos pongan esa multa, porque ellos tienen toda la autoridad para ponérnosla. Por eso le rogamos a Él. Entonces, aquí lo que podemos ver es esa parte de dependencia. El eunuco estaba dependiendo de que sabía que Felipe le iba a resolver su duda. Le iba a resolver su problema que tenía. En primera instancia está el Espíritu Santo, en segundo los oficiales de la iglesia y en tercera los hermanos más espirituales, como menciona Gálatas capítulo 6. Ahora, tanto el eunuco etíope como Nicodemo mostraron humildad. El eunuco estaba dispuesto a ser enseñado, y Nicodemo, al llamar a Jesús rabí, es decir, maestro, en el contexto del siglo I, que un maestro de Israel se sentara a aprender de un joven carpintero de Nazaret, era un acto de humildad extrema. ¿Sí? Era un acto de humildad extrema. Que un principal entre los judíos, un fariseo, fuera con un joven, cuando estaba empezando su ministerio a los 30 años, que era hijo de un carpintero, que fuera y lo reconociera como maestro. Entonces, habla de esa humildad extrema que tuvo él. Además, la cantidad de especias que compró para el entierro del Señor Jesucristo, que eran 30 kilos, equivalía a una fortuna. Ambos mostraron esa intensidad. El eunuco rogó para que le expliquen, y Nicodemo se humilló ante Jesús, reconociéndolo como maestro. Ambos mostraron esa dependencia, tanto el eunuco como Nicodemo. El eunuco pidiendo que alguien le enseñe, es decir, buscaba un maestro de las Escrituras, y Dios le proveyó a Felipe. Y en el caso de Nicodemo, reconoció que Cristo venía de Dios por todo lo que hacía, al grado de también llamarlo rabí. Cada que tú y yo nos acerquemos a la palabra de Dios, debe ser con esta misma actitud que tuvieron ellos dos. ¿Sí? Nos dejan ese gran aprendizaje. Yo no voy a la Biblia para que me diga lo que yo quiero escuchar, lo que yo quiero leer, para ver qué respalda mi postura. Muchas veces voy a la Biblia y, a ver, ¿cómo puedo respaldar esto que yo creo? No se trata de ir a la Biblia para ver cómo respaldo lo que yo creo. ¿Por qué? Porque entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar los textos de contexto, porque voy a decir, para que diga lo que yo quiero que diga, tendría entonces que interpretarlo de esta manera. Lo voy a sacar de su contexto.
Entonces, yo no tengo que ir a la palabra de Dios para que me diga lo que yo quiero, para que respalde mi postura o mi convicción o mi pensamiento, sino para ver y escuchar qué es lo que Dios tiene que decirme, para crear esa convicción inamovible y mi vida esté fundada en la roca que es Cristo. Porque cuando Cristo es nuestro fundamento y nuestra iglesia está fundada en las enseñanzas de los profetas, de los apóstoles y Cristo mismo, las puertas del Hades no van a poder contra nosotros. Una iglesia que no está fundada en Cristo, en el primer sismo que viene, se derrumba. Sí. Una iglesia que no está fundada en Cristo, en el primer problema que viene, desaparece. Sí. Pero una iglesia que está fundada en Cristo está fuerte, porque es una promesa de parte de Dios. Y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. No van a poder con una iglesia que está fundada en Cristo. Porque las palabras que le dijo al Pedro fueron: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Si nosotros estamos en la roca que es Cristo, nada va a poder contra la iglesia de Cristo. En lo humano, si nosotros nos vamos, un mendigo que pide pan, esos que de repente nos topamos en las calles y que nos están pidiendo pan, o el drogadicto, que es algo que él necesita, ya es adicto a aquello. Si tú lo ves en la calle, te está pidiendo dinero y te está esto, llega al grado de que hasta hace lo imposible por conseguir ese dinero para conseguir su droga. Entonces, eso es en lo humano. En lo espiritual, Jesús en el jardín de Getsemaní, su oración fue un ruego tan intenso que según el relato dice que su sudor eran gotas de sangre. Estaba apelando al Padre en un momento de agonía total. El eunuco etíope le rogó a Felipe que subiera al carro. No fue una invitación social, era el hambre que tenía de saber más de Dios, de entender quién era Dios. A través de la Escritura vimos que sin el Espíritu Santo no vamos a poder entender lo que leemos. Es el Espíritu Santo el que nos enseña y nos revela su verdad. Nuestro aprendizaje no depende tanto de mi habilidad, de mi conocimiento o de mi aptitud, sino de nuestra actitud ante la verdad de Dios. Es decir, no depende de qué tanto yo sepa, sino qué tanto estoy yo dispuesto a someterme a la verdad de Dios. Tu madurez y tu crecimiento va a depender de tu humildad, de tu constancia en el contacto constante en la palabra de Dios y de nuestra dependencia a su poder y a su sabiduría. Cuando no hay humildad, una manifestación que no tenemos humildad. Ya vimos, 1, que necesitamos involucrarnos. 2, que requerimos humildad. Cuando no hay humildad, las frases que dice una persona que no es humilde es: yo así lo entiendo, así lo hemos practicado siempre. Eso no ofende a nadie. ¿Qué tan malo puede ser? No le veo lo malo. Depende de la intención con la que lo haga. Cuando el corazón es engañoso y perverso, y realmente esto muestra que queremos ser sabios más en nuestra propia opinión. El mal del yo-yo, le llaman algunos. La falta de humildad nos hará pensar que todo lo sabemos o que la manera en que vemos las cosas es la mejor, haciendo a un lado al Espíritu Santo, que es quien nos guía a toda la verdad. Recordemos que el mundo, es decir, todo lo que vemos y creemos, tenemos que filtrarlo a través de la palabra de Dios. Tenemos que mirar al mundo a través de los ojos de Dios. Y esto solo es posible a través de su palabra. Él es el que conoce nuestro corazón y es manifestado o expuesto a la luz de su palabra. Entonces, mis hermanos, hasta aquí lo que podemos ver es que cuando no hay intensidad, entonces lo que vamos a pensar, es decir, no hay una intencionalidad, es: no pasa nada si no leo hoy la palabra de Dios. No pasa nada. ¿Qué más puede pasar? Ayer no la leí y no me pasó nada. Hoy tampoco. No creo que me pase nada. Ya he leído mucho la Biblia. Además,
Luego dicen que el conocimiento envanece. Ahí sí hasta aplicamos la Biblia, ¿no? Pues ¿para qué voy tanto a la Biblia? Luego me voy a envanecer. Luego voy a andar yo muy jactancioso que yo lo sé todo, que yo sé mucho de la Biblia. Mejor de poquito a poquito. ¿Para qué me meto tanto a la Biblia? Otros dicen pura Biblia. Es que ahí en esa iglesia son pura Biblia y pura Biblia. Hay un escritor bien famoso que escribe y explica más bonito que la Biblia. Dicen que los que leen mucho la Biblia acaban locos. Hay pensamientos que de repente la gente dice, no, dice, se metió a estudiar la Biblia y acabó loco. Pues recuerden que leímos también que las personas que no tienen al Espíritu Santo no pueden discernir las cosas espiritualmente y les son locura. Para ellos son locura. Pero también el apóstol Pablo dijo, si estamos locos, hablando de esa locura, ¿verdad? No hablando, porque hay unos que lo agarran para hacer locuras, pero locuras sin pensar, sin nada de sabiduría. Entonces dice el apóstol Pablo dijo, si estamos locos para Dios. A esa locura se refiere, a discernir las cosas espiritualmente. Entonces, si nos vamos nosotros a esta parte, entonces tenemos que reconocer que somos codependientes. Y aquí es la parte tercera, dependo de Dios, de los ministros y de mis hermanos. En la iglesia, para la hermenéutica, hay algo importante, es que yo tengo que depender primeramente de su Espíritu Santo, tengo que depender de Dios. Dios también por eso instituyó a ministros, instituyó a pastores, instituyó a maestros, instituyó a predicadores, pero también me dejó a mis hermanos. Porque mis hermanos también me pueden ayudar al entendimiento de la Escritura. Entonces, esa es la apertura que tú y yo tenemos que tener, ¿sí? Proverbios 11:14. Proverbios 11:14. Búsquenlo para que vean que sí es lo que dice, pero se los voy a leer. Proverbios 11:14. Dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo. ¿Sí nos damos cuenta de esto? Mas en la multitud de consejeros, ¿qué dice? Hay seguridad. Hay seguridad. ¿Tú quieres estar seguro? ¿Quieres estar y decir, no, yo estoy seguro que esto es lo que dice la palabra de Dios? Entonces, mi hermano, amigo, necesitas una multitud de consejeros. Es decir, rodéate de personas sabias. Porque donde no hay una dirección sabia, va a caer el pueblo. Es decir, si no estamos siguiendo la sabiduría de Dios, esta iglesia no va a permanecer. Proverbios 15:22, ahí mismo, más adelante. Proverbios 15:22. ¿Cómo nos dice Proverbios 15:22? Dice, los pensamientos son frustrados. ¿Dónde dice? Donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Proverbios 24:6, más adelantito. Proverbios 24:6. Porque con ingenio harás la guerra y en la multitud de consejeros está la victoria. Tú puedes trazar muy bien todas las estrategias que tengas, que es lo que estábamos diciendo aquí. Tú te puedes saber todas las reglas de hermenéutica al pie, al derecho y al revés. Pero si no tienes al Espíritu Santo, si no tienes el consejo de Dios, no vas a tener la victoria. No vas a entender. Entonces, con ingenio dice, puedes hacer la guerra, pero en la multitud de consejeros va a estar la victoria. Ahora, ¿qué es lo que nos hace sabios? La palabra de Dios. Pero ¿cuál es el principio de la sabiduría? El temor a Jehová. Eso es lo que nos va a hacer sabios. Ahora, ¿recordamos lo que leímos hace ratito en Filipenses? Que dice que cuidemos nuestra salvación con temor y temblor. Es decir, cuida tu salvación con la sabiduría de Dios. No porque la vamos a perder. Ahí de ese cuidado está hablando de obedece. Porque es la única forma en la cual vas a estar protegido, en la cual vas a estar seguro. ¿Qué nos hace sabio? El temor a Jehová. Es entonces que cuando escucho su consejo y escucho el consejo de personas que Dios ha puesto en su iglesia para mi edificación, tendré la seguridad que lo que creo y lo que practico es correcto, porque está confirmado en mi vida y genero convicciones bíblicas, obteniendo así crecimiento y madurez. Con su iglesia, el eunuco debió haber escuchado sin lugar a dudas del cristianismo, de lo que había acontecido en aquellos tiempos con un tal maestro y profeta llamado Jesús, y de que la iglesia
iglesia en aquel entonces representaba y hacía todo lo que hacía en nombre de Jesús. Y aunque la Escritura no nos dice explícitamente que el eunuco conocía a Felipe, tiempo atrás, lo que sí podemos ver es que el eunuco reconocía que Felipe era instrumento de Dios, porque le rogó que subiera a su vehículo y le explicara lo que estaba leyendo. ¿Sí? No nos dice si lo conocía, no nos explica, no nos da luz la palabra de Dios si ya se conocían de antemano, pero el eunuco ya sabía de Cristo, ya sabía de Jesús. Entonces, no olvidemos que Felipe el evangelista o diácono había sido elegido por la iglesia de aquel entonces como un servidor, un varón de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y lleno de fe. Por ello, Dios estableció para su iglesia pastores, profetas, predicadores y maestros de su palabra. Ahora, vamos a entender por qué Dios dejó. Si Dios ya nos dio el Espíritu Santo y la palabra de Dios no es de interpretación privada, pues ¿qué caso tienen los pastores? ¿Qué caso tendría entonces un profeta, un predicador, un maestro de la palabra? Bueno, Dios los dejó porque es un llamado especial que Dios les da, es un don que Dios les da especiales a ellos, en el caso del don de la enseñanza, en el caso de los maestros, ¿verdad? Y aquí es donde nosotros podemos verlo, ahí mismo en Efesios capítulo 4, versículos 11 al 15. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Por qué instituyó Dios a estos oficiales en la iglesia? ¿Por qué es la importancia? ¿Qué tienen que ver ellos con la hermenéutica bíblica? ¿Qué es lo que tienen que ver ellos con el entendimiento de las Escrituras? Para perfeccionarnos. Los pastores, los maestros de la palabra de Dios, los predicadores nos van a perfeccionar. Y aquí la palabra perfección lo que significa es capacitar. Son los que nos van a capacitar, son los que nos van a entrenar. Esa es mi responsabilidad, esa es la responsabilidad de todo aquel que tiene el don de la enseñanza en una iglesia, que tiene que ser maestro de la palabra de Dios. Todo predicador, esa es su finalidad, capacitar, entrenar, preparar a las personas. Y dice aquí, para la obra del ministerio. Pero también algo importante, ¿para qué dice más? Para la edificación del cuerpo de Cristo. Y esto tiene un propósito, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y los pastores fueron dejados en las iglesias, los predicadores fueron dejados en las iglesias, los maestros de la palabra de Dios fueron dejados en las iglesias, para que tú y yo ya no seamos niños fluctuantes. Para que no andemos con un pie aquí en el mundo, con un pie en Cristo, para que no andemos siendo llevados por doquiera de todo viento de doctrina. Es que lo dijo el predicador famoso fulano de tal, es que lo dijo tal persona que yo sé que tiene mucha fama internacional. Dice, para que no seas llevado por cualquier viento de doctrina, por cualquier viento, es decir, eso que te llegó por allá, a tu oído. Esa enseñanza que te llegó, que suena muy rimbombante, que suena muy espectacular, que te dejó plasmado, te dejó pasmado, te dejó atónito, te dejó boquiabierto, porque tú dices, eso nunca lo había visto. Aguas, siempre analízalo a la luz de la palabra de Dios. Pero los pastores para eso fueron dejados. ¿Por qué? Porque si te están enseñando la verdadera doctrina, si te están enseñando la doctrina de los apóstoles y de los profetas, entonces tú no vas a ser llevado por cualquier viento de doctrina, porque ya conoces la verdad. Y luego dice, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Para eso dejó Dios a los pastores, a los predicadores y a los maestros. Para que tú y yo no seamos engatusados, no nos hablen bonito, inmediatamente nos vayamos hacia allá, que son estrategias que utilizan los hombres que para engañar, dice, emplean con astucia artimañas, es decir, son mañas creadas con arte. ¿Sí? O sea, están bien pensadas, están bien elaboradas, están tan planeadas, que dice, ahí es donde se cumple que dice que ellos entrarán encubiertamente con esas herejías. Ni te vas a dar cuenta, porque están tan bien confeccionadas que tú te vas a quedar así de que, wow.
Esa es la parte. Entonces, la función de los pastores, de los predicadores y de los maestros de la palabra es que tú no seas engatusado por esos hombres. Dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Entonces, aquí, si nosotros lo podemos ver, si haciendo un pequeño ejercicio con Nicodemo, su deseo de seguir a Dios nace de la observación. Él dice, sabemos que has venido de Dios. Lo sabía, porque nadie puede hacer estas señales si no está Dios con él. Su intelecto le decía que Jesús era especial, pero su corazón aún no lo conocía. No lo reconocía como su Señor. Ahora, este es el tipo de búsqueda que Dios pide y que quiere el ser humano. Que vienen a Dios porque saben que ahí hay algo especial. Quieren conocer qué es lo que tiene de especial. Y nosotros jugamos un papel muy importante en eso con nuestro testimonio. Sí. Porque las personas tienen que ver reflejado a Cristo en nuestras vidas. Entonces nosotros jugamos un papel importante para que una persona se interese por el Evangelio, o mejor prefiera, no, gracias. Entonces, ¿hasta dónde nosotros también? Porque recuerden que nosotros somos embajadores de Cristo, somos representantes. Es lo que hace un embajador. Un embajador pertenece a una nación, es enviado a otra nación porque va en representación de esa nación. Esa es la función de un embajador. Y nosotros somos embajadores de Cristo, somos representantes de Cristo aquí en la tierra, viéndolo desde la perspectiva de lo que la función que tiene un embajador. Sí. Entonces, tú quieres saber, quieres trasmitir por qué somos embajadores, porque nuestra ciudadanía no está aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, nosotros pertenecemos allá, ya cuando somos hijos de Dios, pertenecemos al cielo. Cristo ya se fue al cielo, fue a preparar esas moradas celestiales, pero nos dejó a nosotros en representación suya. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué tanto estás representando realmente a Cristo? Al Cristo de la Biblia. Entonces, viendo esta parte, mis hermanos, vamos a ver en la siguiente que está. Aquí hay una tabla comparativa para que podamos entender Nicodemo y el eunuco. Fíjense bien, el trasfondo. Nicodemo era un judío, era un fariseo, era un maestro de Israel. El eunuco era un gentil, es decir, no era judío. Era probablemente un prosélito, alguien que de alguna manera tenía simpatía con el cristianismo, obviamente porque iba a Jerusalén a adorar, y era un tesorero real. Aquí podemos ver un comparativo muy grande en estos dos. Ahora, conocimiento previo. Él era experto en la ley y en los profetas, Nicodemo. Ahora, el eunuco era un lector de las escrituras, es decir, como alguien que compra una revista y me vuelvo aficionado a esa revista nada más. Él era lector de las escrituras, en este caso estaba leyendo al profeta Isaías, pero con dudas, no entendía lo que leía. Ahora, ¿cuál era el obstáculo? El obstáculo que tenía Nicodemo, él que era muy intelectual. Y ese intelectualismo que él tenía le generaba ese orgullo, porque recuerden que el conocimiento envanece si no lo entiendes. Entonces, el intelectualismo y el orgullo religioso era lo que tenía ese obstáculo con Nicodemo, de que no entendía realmente quién era Cristo, el enviado de Dios, el Mesías. Ahora, el eunuco, la falta de un guía que le explicara el texto. ¿Sí? Posteriormente podemos encontrar el momento de búsqueda. El momento de búsqueda Nicodemo lo hace de noche, en secreto, en privado. Y en la oscuridad de su mente y también del momento, buscaba la luz. La luz era Cristo. Es Cristo. Entonces, sin embargo, aquí podemos ver a un eunuco que él lo hace a plena luz del día y en un camino público. Él no tenía nada que temer. Él estaba buscando sinceramente ese deseo de querer saber qué es lo que decía, de quién hablaba la Escritura, a diferencia de Nicodemo. Ahora, la pregunta clave que hace Nicodemo es: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Cuando el Señor Jesucristo le habla sobre la doctrina del nuevo nacimiento. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Ahí es donde empieza el Evangelio, predicado por el mismo Señor Jesucristo. Y aquí el eunuco dice: ¿de quién dice el profeta
esto. Y ahí Felipe, a través de Isaías, le predica el Evangelio. Y ahora, ¿cuál es la respuesta que hay? Cuestionamiento lógico y confusión inicial. ¿Por qué? Porque él dice, a ver, espérate, me está diciendo que me es necesario nacer de nuevo. O sea, ¿cómo puedo yo? Él tratando de explicarlo con la lógica, porque él no estaba discerniendo espiritualmente, porque el nuevo nacimiento es espiritual. Él no estaba, y por eso le pareció una locura y dice, o sea, ¿cómo puede ser posible que me estés diciendo que yo tenga que volver a entrar al vientre de mi madre? Si yo ya estoy viejo, ¿cómo puedo nacer yo de nuevo? No lo estaba discerniendo espiritualmente, se estaba yendo con la lógica. Y eso le generó esa confusión. Sin embargo, aquí podemos ver al eunuco que creyó y obedeció, porque dijo, bueno, ¿qué impide que yo sea bautizado? Él ya estaba dando un paso de obediencia inmediato al llamado que Cristo le estaba haciendo a través del Evangelio, predicado por Felipe. Ahora, vamos a la última. Bueno, sí, ya es la última, de hecho. Muy bien, aquí rápidamente ya para concluir es la vida posterior de Felipe. La podemos encontrar en Hechos capítulo 2, ¿sí? Hechos capítulo 21, versos del 8 al 9. Hechos capítulo 21, del 8 al 9. Fíjense bien, Hechos 21 del 8 al 9 nos dice, al otro día saliendo Pablo y los que con él estaban, dice, fuimos a Cesarea y entrando en casa de Felipe, el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, es decir, que predicaban también la palabra de Dios. Entonces, esa es la parte que podemos ver cómo terminan los días de Felipe. Ahora, ¿cuál es la vida posterior de Nicodemo? La vida posterior de Nicodemo nos muestra su genuino nacimiento en Cristo. No se quedó con una simple visita nocturna, sino que defendió a Jesús frente al Sanedrín. Nada más se los voy a mencionar, Juan 7, 50 al 51. Apelando a la ley, juzga nuestra ley a un hombre si primero no se le oye. Esa fue la defensa que presentó Nicodemo ante el Sanedrín cuando estaba siendo enjuiciado nuestro Señor Jesucristo. Aquí ya muestra una valentía pública, es decir, ya aquí ya no fue de noche, ya no fue en privado, y aquí podemos ver ese nuevo nacimiento, esa regeneración que tuvo Nicodemo defendiendo al Señor Jesucristo frente al Sanedrín. Tras la crucifixión, Nicodemo aparece junto a José de Arimatea para sepultar a Jesús. Trae 30 kilos, es decir, 100 libras de una mezcla de mirra y aloes. Esta cantidad era digna de un entierro real, es decir, Nicodemo había reconocido a Jesús como el rey, ¿sí? Como su rey. Entonces, de esa manera, él lleva esta cantidad y lo que demuestra es que finalmente reconoce a Jesús como el Mesías, como el rey, arriesgando ya totalmente su posición social, como encontramos en Juan 19:31. Conclusión. Si aplicamos la regla de la analogía de la fe, que lo vamos a ver más adelante, la Biblia, es decir, que la Biblia se interpreta a sí misma, vemos que ambos relatos se complementan. Nicodemo nos enseña la necesidad del nuevo nacimiento. Nadie se salva por ser bueno o religioso, es decir, tener nada más puro conocimiento y vivir una vida religiosa. El eunuco nos enseña la sencillez del nuevo nacimiento. Se recibe creyendo de todo corazón en la obra de Cristo. En ambos casos, el nuevo nacimiento los llevó a entender lo que leían y a poner en práctica lo aprendido. Nicodemo representa al que tiene que desaprender para aprender, porque él ya sabía, pero tenía ahora que reaprender algo. Para aprender, dice, mientras que el eunuco representa al que está listo para recibir la semilla en tierra fértil. Ahora, tengo que quedarme claro esto. Dependo del Espíritu Santo en primer lugar. Y vamos a Efesios 4. Efesios 4. Fíjense bien cómo nos dice Efesios 4. Efesios 4, 7 al 11. Efesios 4, 7 al 11 dice, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Por eso dependo de él.
¿Sí? Dice, por lo cual, dice, y el versículo 9, y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Sí? Para llenarlo todo. Y aquí es donde yo dependo del Espíritu Santo, porque el verso 11 entonces me dice que Él mismo constituyó, es decir, Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Y aquí es donde yo dependo de los ministros para poder perfeccionarme, capacitarme y entrenarme. Y lo dice el 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera, de todo viento de doctrina por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad, es decir, siguiendo a Cristo, en amor crezcamos en todo aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Y ahora, ¿cómo es que dependo de mis hermanos? ¿Dónde encuentro esa dependencia a mis hermanos? De quien todo el cuerpo, dice el versículo 16, bien concertado y unido entre sí. ¿Y quiénes son el cuerpo? La iglesia, nosotros. Entonces, en pocas palabras, de quien todos nosotros, bien concertados y unidos entre nosotros por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, es decir, según la actividad del pastor, según la actividad del apóstol, según la actividad del profeta, según la actividad del maestro y según la actividad de cada uno de los dones que Dios repartió y que todos nosotros tenemos, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces dependo del Espíritu Santo, dependo de los ministros y dependo de mis hermanos. Ahora la pregunta aquí es, ¿entienden lo que leen? ¿Están entendiendo lo que leen en casa de la palabra de Dios? Sí. ¿Están haciendo suya esa palabra que están leyendo en la casa? ¿Reconoces que necesitas un maestro para tu vida? Es decir, que necesitamos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la cabeza de nosotros es Cristo. La cabeza de nosotros es Cristo. Los pastores, los predicadores, los maestros están sujetos a Cristo, a la cabeza. Todo el cuerpo, toda la iglesia debe estar sujeta a Cristo. Entonces, mis hermanos, esto es lo que nos debe de quedar en claro con esta segunda parte. Yo tengo que tener el deseo de aprender, pero no va a haber en mí ese deseo de aprender, ese hambre de saber, ese hambre de entender lo que Dios quiere de mi vida y para mi vida, si no tengo al Espíritu Santo. Porque Él es el que produce tanto el querer como el hacer. Pero mi responsabilidad es cuidar esa salvación tan grande con temor y temblor. ¿Sí? Con temor y temblor. Es la única manera en la que yo voy a poder cuidarme esa salvación. Ocupándome de esta salvación con temor y temblor. Y eso me va a llevar a la obediencia. Y ahí cuando yo soy obediente, entonces es cuando mi vida empieza a ser transformada. Y cuando mi vida empieza a ser transformada, empiezo a madurar. Y cuando empiezo a madurar, entonces empiezo a crecer. Y eso nos va a llevar a crecer en Cristo. Para que todo el cuerpo, toda su iglesia, estemos unidos en la fe, es decir, en lo que creemos. Porque eso es la fe, el creer. Entonces, unidos en la fe para que lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Y una iglesia unida por la palabra de Dios es una iglesia que Dios va añadiendo cada día a la iglesia los que han de ser salvos. Porque dice que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles, compartían el pan en las casas y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Entonces Dios nos va a dar ese crecimiento cuando estemos nosotros compactados, cuando estemos nosotros unidos por todas las coyunturas, todos entre nosotros, pero bien unidos. Ahí Dios va a enviar el crecimiento.
porque dice que es donde envía Dios su bendición, cuando están los hermanos juntos y en armonía. ¿Sí? Armonía es un concepto musical. Concertado es un concepto musical. Entonces vemos cómo esos términos nos ayudan para entender entonces cómo tenemos que estar, a qué grado tenemos que estar unidos. A un solo son. Porque cuando escuchamos una orquesta sinfónica, ¿cuántos instrumentos son? Son un montón. Pero si cada uno tocara lo que quiere cada quien, se escucharía un desastre. Pero cuando tú dices, estuvo bueno el concierto, estuvieron en armonía, estuvieron concertados. ¿Sí? Tocaron a uno solo. Porque cada quien seguía lo que tenía que tocar. Es lo que nos está diciendo la escritura aquí en Efesios 4. Cada quien con su actividad propia de cada miembro recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Entonces, ¿hasta dónde es importante cuando empezamos a ver el taller de los dones y talentos? Para tener bien claro cuáles son nuestros dones y talentos. Y ahí vamos a tener una responsabilidad mayor como miembros de la iglesia. Porque entonces el saberlo no es nada más para que yo lo sepa, sino es para que yo empiece a ejercer, para edificar a mis hermanos, ¿verdad? Muy bien, mis hermanos. Entonces, hasta aquí nos vamos a quedar. Estos son los requisitos hermenéuticos. Primeramente, Dios, el próximo domingo vamos a empezar a ver la importancia de las reglas. Es decir, ¿por qué es importante saber las reglas de la hermenéutica? ¿Qué es la importancia? ¿Dónde está el fundamento para poder nosotros saber por qué es la importancia de conocer esas reglas? Y vamos a darnos cuenta que todo nos va a llevar es para que seamos edificados, Entonces vamos a empezar a estudiar la importancia de las reglas y terminando la importancia de las reglas vamos a empezar a ver la primera regla de interpretación. Y de ahí son aproximadamente como 20 que he hecho un compendio de varios autores y sobre esos he basado y son los que... Hay unos que yo los veo que son así como que pudiéramos llamarlos de relleno, pero tienen su razón de ser realmente. Digo, más que de relleno es como que no son tan utilizados, pero que sí son importantes que los conozcamos. Entonces vamos a ver los más esenciales, los más elementales, que van a ser los primeros 5 o 6, y de ahí vamos a ver todos los demás que necesitamos también para entender cuándo es un tipo, cuándo es un cuadro, cuándo es una sombra, cuándo están hablando en un lenguaje figurado, cuando es literal lo que está diciendo. Entonces todo eso lo vamos a ir viendo primeramente Dios en el paso del tiempo. Así que pues bueno, vamos a dejarlo hasta aquí.